al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Doctor Barcesat, muy buen mediodía y muchas gracias por esta comunicación con el Panorama Nacional de Noticias. Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, intrigados, sorprendidos. ¿Mauricio Macri está a derecho cuando se comporta como se comporta, doctor? Bueno, en este momento podemos decir que está a derecho. Vamos a ver la decisión que toma el juez subrogante federal que tiene ahora el juzgado que era del doctor Ramos Padilla. Uh-huh. Y digo esto porque tiene 10 días a partir de haberle recibido la declaración indagatoria para resolver su estado procesal. Es decir, si dicta una falta de mérito, que sería lo más liviano, si dicta procesamiento, que es lo previsible, y si a ese procesamiento se le van a agregar medidas restrictivas a la libertad individual. Claro. Es decir, no entender únicamente prisión preventiva. Puede haber prohibición de salida del país, la obligación de mantener un domicilio fijo en el cual pueda ser comunicado, requerido, y probablemente también una tobillera para que no busque evadir la acción de la justicia. Bien. Todo esto en una de las causas que lo comprende, que es la del espionaje a los familiares de Lara San Juan. En este sentido tenemos que aclarar que el espionaje sí existió, porque se escucha por ahí a veces intencionadamente a un determinado sector de la prensa que habla del presunto espionaje. No, el espionaje existió, está probado. Lo que tiene que probar el magistrado es la participación eventual, que ahí sí podemos poner el potencial, habría tenido el ex jefe de Estado. Bueno, tal vez la palabra sería la autoría. Uh-huh. Puede haber autoría o participación. Yo me inclino por la idea de la primera, porque en general ninguna dependencia del Poder Ejecutivo Nacional se moviliza en esta medida si no es con la directiva y la instrucción precisa del expresidente de la Nación, ¿no? Está claro. Otra consulta. ¿Hasta dónde un ciudadano, haya sido presidente o no, puede bravuconear ante un magistrado como lo hizo ayer en ese intercambio que tuvo, porque no respondió preguntas, presentó un escrito, pero se permitió decirle de todo al magistrado? Bueno, yo creo que todo esto son resabios de principios monárquicos feudales. Recordemos que aquella afirmación, el rey no puede equivocarse, ¿no? The king can do no wrong. O la infalibilidad de los papas. Uh-huh. Bueno, todo esto está obviamente en crisis desde la llegada del concepto de república y de igualdad ante la ley, sin distinción ni fueros personales, ¿no? Recordemos que esto igual todavía tiene sus coletazos o resabios en la vida republicana, ¿no? No solamente con las ex autoridades, a veces también hay quienes se sienten por encima del sistema jurídico. Recordemos la actitud que tuvo el empresario que prefirió pegarse un tiro antes que concurrir a un juzgado, ¿no? Claro. Y estas son formas en que se vive aquellos que tienen un poderío político o político-económico. Macri tiene, por lo menos el económico, y guarda algún resabio todavía de poder político. Puede pensar que él es injusticiable. Yo a veces le recuerdo a la audiencia, cuando hablamos de estos temas, una frase del abogado defensor de Luis XVI, el último de los Capetos, ¿no? Su abogado Morrison, frente al Tribunal Revolucionario, dice: un rey debe reinar
o morir, pero nunca ser juzgado. Uh-huh. Claro. Bueno, me parece que Macri, en su mentalidad enfermiza, se siente un poco que él no puede ser juzgado, ¿no? Y como siempre ha tenido un buen resultado en lo que refiere a escapar de la justicia, bueno, puede pensar que ahora que está en capa caída en el plano político, basta examinar la miserable presencia de simpatizantes que lo acompañó en la anterior audiencia para entender esto. Sí. Piensa todavía que puede tener bravuconadas como esta que manifestó ante el juez, o el gesto inhumano de ir a jugar golf después de estar hablando sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, ¿no? Todo esto es parte de la misma conducta psicopática, ¿no? Estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, es abogado constitucionalista, y yo le quería consultar acerca de la deuda millonaria generada por Mauricio Macri durante su gestión en el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que ha condenado al país a más de 100 años de pagos. ¿Esto es judiciable, Eduardo? Bueno, está siendo judiciable. Y hay 3 tramos de los obrar económicos del gobierno Macri que están sometidos a conocimiento y decisión judicial. El primero, que se inició en marzo o abril del 2016, fue el arreglo espurio que hizo con los fondos buitre, y donde la investigación que ha avanzado y sigue abierta hasta el día de la fecha, arroja la evidencia de que el pago se le hizo a bonistas argentinos, es decir, se pagaron a sí mismos. Pagaron el 100% del capital por bonos que compraron por centavos. Pagaron el 100% de los intereses compensatorios, el 50% de los monitorios y todos los gastos judiciales. Bueno, esto está afortunadamente ya con las primeras indagatorias y procesamientos a los funcionarios, yo diría medios, de la gestión económica. Uh-huh. Pero en algún momento tendrá que llegar a la cabeza, que es Macri. A esto le siguió que toda la contratación de deuda que se hizo bajo un gobierno se hizo trampeando el texto constitucional. Claro. Ya no regía ninguna delegación del Congreso de la Nación en beneficio del Poder Ejecutivo para contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. Esta facultad delegada que estaba en la Ley de Administración Financiera había caducado por la cláusula transitoria número 8 de la Constitución Nacional, que estableció basta de delegación y se cumplió el plazo, pero el monarca siguió como si la norma estuviera vigente, ¿no? Bueno, esto también está en sede judicial. Y por último, el más doloroso quizás de todo esto, es el de haber celebrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin cumplir con la autorización previa a la puesta en ejecución conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, para todo tratado concluido por el Poder Ejecutivo y que debe ser aprobado o desechado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Bueno, en este caso ni se lo enviaron al Congreso, y tampoco el Congreso tuvo en aquel año 2018 la entidad moral de tomar ese acuerdo y aprobarlo o desecharlo. Claro. Bueno, esto tiene algunas paradojas, ¿no? El gobierno argentino ha señalado, y es cierto, que el convenio con el Fondo Monetario Internacional viola la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Claro. Lo cual es estrictamente cierto. Lo único que yo no entiendo es por qué no se invoca, afortunadamente lo hemos hecho nosotros, pero por qué no se invoca, más importante que esto,
que viola el texto de la Constitución Nacional y que esto no tiene ninguna vía de escapatoria, ni una biblioteca de la izquierda que diga una cosa y de la derecha diga otra. Todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y entonces quién paga el crédito contraído? Y la respuesta en el derecho es muy sencilla y unívoca: los que concertaron el acto jurídico nulo. Es decir, es de corresponsabilidad de los integrantes del ex gobierno encabezado por Mauricio Macri y las autoridades del Fondo Monetario Internacional vigentes en abril del 2018. Bueno, este es el marco normativo. Y uno se pregunta, ¿la Constitución Nacional para qué la tenemos? ¿Para adornar la vitrina institucional o para aplicarla? Tenemos una incorporación en el año 94 que yo califico de señera, que es la cláusula del deber de obediencia a la supremacía constitucional. Bueno, allí está establecido: todos los ciudadanos, pero muy especialmente las autoridades de gobierno, deben saber mantenerse en obediencia y respetando sus incumbencias constitucionales. Acá tuvimos un poder ejecutivo que se apropió de las facultades del Congreso, que hizo una alianza espuria con el Poder Judicial para persecuciones políticas, y todo esto es lesivo del deber de obediencia a esa supremacía constitucional. De modo que la Argentina debe jugar fuerte, debe decir: acá no hay acto jurídico válido, acá hay dos elencos de responsables de haber concertado un acto jurídico nulo, que son las autoridades del Fondo Monetario y las autoridades del gobierno argentino a la época de esa contratación. Y si alguno me viene con el principio de la continuidad jurídica del Estado, mi respuesta, basada en lo que dice la Convención de Viena sobre el cumplimiento de los tratados, que no hay exigibilidad de tratados cuando han sido contraídos en forma contraria a la legislación interna del Estado. Y si los abogados del Fondo Monetario Internacional no sabían esto, bueno, es porque son muy brutos. Y convengamos, doctor, que no hay lugar, no hay margen de error en esos ámbitos de discusión. Le agradecemos habernos aclarado y en otro momento lo volveremos a convocar para hablar sobre la justicia